es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego Como Dios, nadie como Dios. Sean todos bienvenidos a su programa Ansias de Cielo. Vamos a hablar el día de hoy sobre un libro muy hermoso del Padre Ángel Peña, que nos va a graficar un poquito sobre las luces y también las sombras que hay en nuestra iglesia. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre nuestra Madre, la Iglesia, sobre la importancia que hay de conocer a esta Madre. Todos tenemos una Madre, y siempre tenemos ese deseo innato de querer saber un poco más de ella, de querer conocerla, saber más su historia, e incluso las personas que no han crecido con sus papás, con sus mamás, tienen ese deseo siempre de querer conocer quién fue mi papá, quién fue mi mamá. Lo voy a buscar de repente, quiero conocer un poco más de la persona que me trajo al mundo. Igual nosotros tenemos una madre que también es la Santa Iglesia. Entonces vamos a conocer en este programa un poquito más sobre esta madre, esta Santa Madre que tenemos a través de este librito que se llama Luces y Sombras de la Iglesia, del Padre Ángel Peña. En este librito, que es muy bonito, es un libro sencillo, es un libro no muy largo, pero que resume perfectamente muchos temas que nos van a servir para conocer más a nuestra Madre, la Iglesia. Se habla de temas como la Inquisición, las Cruzadas, la evangelización de América, la pena de muerte, sobre el Papa Pío XII y los judíos, y una serie de temas que nos hacen conocer algunos episodios de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, donde se pudieron haber cometido muchos errores, muchos excesos tal vez. Pero también nos habla sobre las luces que tuvo la Iglesia a lo largo de la historia de la humanidad, en estos casi 2000 años de historia. Y nos vamos a dar cuenta que como a toda madre, todo familiar que nosotros tenemos que conocer sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a conocer un poquito de estas cosas malas
y también de estas cosas buenas, que son la gran mayoría. La gran mayoría de cosas que hay sobre nuestra madre la iglesia son cosas muy buenas. Vamos a tocar el primer punto. En este librito, por ejemplo, se habla para empezar, se habla de que muchas veces, por intereses políticos, por egoísmos, por odios de determinadas personas, determinados grupos, se han dado a lo largo de la historia, desde que empezó Jesús su misión en esta tierra, se han dado episodios de persecución, de odio hacia él y también hacia su iglesia, también hacia su iglesia. Pero tenemos que saber que la iglesia católica, como dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, vamos a ver, empezando, el tema de la Inquisición. Acá es el capítulo que más se explaya el libro, dedica bastantes hojas. Es el primer capítulo sobre la Inquisición. La Inquisición, que tanto se habla, tanto se critica muchas veces a la iglesia, se habla de que mataron a miles de personas, se habla de que torturaron, de que se hicieron hogueras, y todo porque las personas supuestamente no compartían la misma fe, la fe católica. Vamos a ver que se han tejido a lo largo de la historia leyendas negras, leyendas negras que lo único que hacen es echar lodo muchas veces a la iglesia. Que sí es cierto que hubieron algunos excesos, pero estos excesos muchas veces están inflados. Son datos, los datos que se presentan por las personas que odian a la iglesia o de repente están mal informadas, son datos inflados, son datos que no son 100% verídicos. De hecho, los datos de este libro, de este tema, de la Inquisición que se trata en este libro, se han sacado del Simposio Internacional sobre la Inquisición llevada en el Vaticano en el año 1998. Participaron 30 especialistas de distintas creencias y se tomaron en cuenta los archivos vaticanos sobre la Inquisición. La Inquisición fue, según dice el libro, este librito, del padre Ángel Peña, que lo ha recopilado, hubo una Inquisición medieval que fue la que empezó, por ejemplo, cuando aparece la herejía de los cátaros. Estos cátaros, en resumen, según comenta el libro, los cátaros tenían una creencia errada que sostenía que Dios había creado todo lo espiritual y que el diablo había creado todo lo material, incluyendo la carne. Entonces, estas creencias que ellos tenían los llevaron a separarse de la Iglesia Católica. Consideraban que el sexo estaba mal, consideraban que Jesús no podía ser hombre, porque no podía haber nacido de la Virgen María, porque si no tenía que ser pues pecador, porque era de carne, entonces no podía ser hombre. Que no apoyaban el matrimonio, porque pensaban que procrear, por ejemplo, el que procreaba estaba ayudando al diablo, porque la carne era creación del diablo. Entonces, este tipo de creencias, este tipo de herejías, fueron las que se persiguieron con la Inquisición medieval. Se dice que eran unos hombres pacíficos, pero no fue así. Llegó un momento también de la historia en que ellos fueron muy violentos, se apoderaron de determinados reinos, determinados lugares,
en Europa y se volvieron bastante violentos. Tanto así que ya llegaron a ser un peligro y por ese motivo se hace una cruzada en el año 1209. En estas cruzadas fueron sojuzgados, fueron vencidos militarmente y bueno, se terminó con esta herejía, aunque continuaron sus descendientes por unos años más. Entonces, la Inquisición medieval se centró en este tipo de herejías, más o menos en el siglo XIII. Otro dato que nos da el libro es que la Inquisición moderna, la que incluye a la Inquisición portuguesa, romana, española, fueron inquisiciones que se basaron más que nada en perseguir a los judíos, a los moros, a los moriscos, pero sobre todo a los que estaban falsamente convertidos, aquellos que decían que eran convertidos pero que en realidad no habían renunciado a su fe. Igual con los protestantes. Entonces, hubo una Inquisición portuguesa, hubo una Inquisición romana, y en esta Inquisición romana operaba en los estados pontificios, en Italia. Se persiguió bastante la herejía protestante, se censuraron libros más que nada de herejías, de autores herejes, de espiritualidad dudosa, libros que iban contra la fe, pero no así como plantea la leyenda negra anticatólica sobre la Inquisición, no así libros científicos. Y aquí aparece la figura del famoso Galileo. De hecho, en el libro plantea el juicio que se hicieron a 3 personas famosas, pero vamos a hablar de Galileo. Se habla de Galileo que, en primer lugar, no murió en una hoguera, que las ideas que él planteaba ya las había planteado mucho tiempo antes Copérnico. Y de hecho, desde Copérnico a Galileo habían pasado ya 11 papas en la historia. 11 papas en la historia. Que curiosamente no negaban esta teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol. No negaban esta teoría. Más bien la apoyaban, pero como una hipótesis. Entonces es mentira también parte de la leyenda negra que dicen no, la iglesia solamente era totalmente anticientífica y se negaba esta teoría. Las evidencias muestran de que no era así, de que los papas apoyaban la teoría, pero la trataban como una hipótesis. De hecho, se enseñaba en las universidades católicas también. Entonces, el proceso de Galileo se dio porque en ese momento él aseguraba que esa teoría era completa y absolutamente cierta. A veces era bastante hiriente con las personas que lo contradecían, y cuando se le pidió que dé una prueba fehaciente de su teoría, Galileo mencionó que el movimiento de las aguas del mar se daba por ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esa teoría no era suficiente para demostrar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y de hecho hasta hoy en día es una teoría, un fundamento errado, científicamente errado. Entonces Galileo no pudo demostrar en ese momento, con pruebas convincentes, que lo que él sostenía era cierto. No pudo demostrarlo. Entonces lo único que se le pidió en ese momento era que trate de que lo que él enseñaba sea como una hipótesis, sea presentado como una hipótesis, no como una verdad absoluta. De hecho, se sabe que el movimiento
de los mares se da por la atracción que ejerce la luna actualmente. Entonces no se puede decir que lo que él planteaba en ese momento era correcto, no era correcto. Es decir, la teoría sí estaba correcta, ¿no? O sea, sabemos ahora que es correcta, pero, pero las pruebas que él presentó en ese momento no eran correctas, no eran correctas. Entonces, la condena que él recibió, la famosa condena que él recibió, fue simplemente a rezar por una vez a la semana 7 salmos penitenciales. Y esto lo hizo por 3 años. No estuvo preso, no fue torturado, no lo mataron. Él murió en su casa, a una edad bastante avanzada. Pudo seguir trabajando en sus proyectos. De hecho, perteneció a la Academia Pontificia de las Ciencias. Es mentira ese mito que murió diciendo, y la verdad es que sigue girando, no tiene sustento histórico. Y de hecho, él gozaba de mucho aprecio y amistad con obispos, con otros científicos. A lo mucho lo que recibió él fue un arresto domiciliario, que al poco tiempo se le permitió incluso salir al pueblo. Pero lo que se le exigía simplemente era que presente su teoría como una hipótesis, nada más. Entonces, la leyenda negra tejida sobre Galileo, de que fue torturado, que lo mataron, murió en una hoguera, es completamente falsa, completamente falsa. También hubo una Inquisición española, acá en la época de la expulsión de los judíos, se habla bastante de que solamente la Inquisición española expulsó a los judíos, de que los españoles católicos son unos malos. Y leyendo la historia nos damos cuenta que en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya siglos antes, habían expulsado también a los judíos. Entonces es bastante contradictorio, ¿no?, cuando se le echa barro a la Inquisición española. Por otro lado, la Inquisición española permitía, o gracias a la Inquisición española, los juicios que se hacían a las personas, habían 2 fueros, el fuero civil y el fuero de la Inquisición. En el fuero civil, olvídense, hereje o preso que cogían, ese sí era torturado, ese sí probablemente recibía la pena de muerte, mientras que en la Inquisición tenía unas reglas claras, unos derechos claros para el condenado o para el investigado, que era, si se torturaba, era solamente para sacar información. Si se torturaba, no se permitía el derramamiento de sangre, como muestran en muchos gráficos, dibujos de personas que no tienen tampoco sustento histórico. No se mutilaba, tenía que ser un médico presente, y máximo, si es que había tortura, máximo podía durar 1 hora. No así en el fuero civil, donde hacían lo que querían. Y la tortura, si es que había, podía durar las horas que ellos consideraban necesarias. Se habla también de quema de brujas. De hecho, esta quema de brujas empezó en el fuero civil en otros países de Europa. La Inquisición se contagió, digamos, de esta corriente, pero también se habla de que más que perseguir a las brujas, ellos se dieron la molestia de investigar a fondo cada caso, y de hecho se dice que gracias a la Inquisición, muchas personas que habían sido acusadas de brujería lograron salvarse. Lo que no pasó en otros países que no tenían Inquisición, en donde las cifras de muertes por brujería o por supuesta brujería eran cifras enormes. Las que se tiene constancia en donde había Inquisición por brujería son cifras bastante menores.
Yo los invito a que lean el libro. Aquí se muestran cifras, datos, para que puedan cotejar lo que les estoy diciendo. Entonces, la Inquisición permitió esta mejora en el derecho penal, que no se derrame sangre, que máximo se dure 1 hora, la presencia de un médico, se les daba abogados, se les facilitaba abogados, y las penas en general, las penas de muerte eran muy pocas, raras, muy raras. En 3 siglos de existencia de la Inquisición española, más o menos se habla de algunos miles, 3.000, 2.000 personas que pueden haber muerto. Mientras que en países que no había Inquisición, el fuero civil o protestantes mataron a muchísimos más. Por supuesto que hubieron abusos, pero se ha tejido esta leyenda negra para desprestigiar a la iglesia. Entonces, estas mejoras que se han dado en la Inquisición permitieron pues que muchas personas también se salven. Y tanto así que las personas a veces preferían como que blasfemar o cometer un delito de carácter espiritual, porque ya habían cometido un delito en el fuero penal, civil, pero preferían cometer un delito de carácter espiritual para que los lleven al tribunal de la Inquisición, porque sabían que la pena que van a recibir era mucho más benéfica. Las prisiones eran más limpias, recibían un mejor trato, mientras que en el fuero civil podían pasarles cualquier cosa, y la pena de muerte, que era más probable. En el libro también se habla de las cruzadas, se habla cómo se intentó recuperar la Tierra Santa, los lugares santos. La leyenda negra anticatólica plantea pues que los musulmanes eran unos pacíficos y que los cruzados malvados fueron y los mataron y los atacaron. Nada más lejos de la verdad. Acá también se ve pues que los musulmanes de hecho conquistaron el norte de África, que era cristiana. En muchos países, Egipto, que eran cristianos, todo se conquistó, incluso hasta España, entraron hasta España, no eran nada pacíficos, masacraban también terriblemente a los cristianos, y esto se dio por años. Se habla de la esclavitud que los papas siempre se opusieron a la esclavitud, pero los gobiernos de la época simplemente querían seguir practicando esto. Los reyes, los estados, los poderosos querían seguir practicando esto. De hecho, se dice que en América, según datos del libro, tanto los indígenas como los españoles, sobre todo los indígenas, estaban acostumbrados a la esclavitud, a tener esclavos. Entonces, cuando los misioneros católicos llegan a América, les cuesta erradicar esa costumbre de los pueblos indígenas, que ya no tengan esclavos, les cuesta. Y a los españoles también que vinieron, algunos abusivos, también les costaba no tener estos esclavos. Entonces, en la evangelización de América, que es otro tema que también se toca aquí, se habla de también una leyenda negra, de que los pobres indígenas eran personas pacíficas que vivían en un paraíso, y también es parte de una leyenda negra. De hecho, yo recuerdo que fui a Arequipa alguna vez y nos explicaban cómo esta momia Juanita que tienen allá era parte pues de unos rituales en los cuales los incas, por ejemplo, mataban a niños seleccionados, que los llevaban a la cima de los picos y los mataban allí como sacrificio a sus dioses, ¿no? Se sabe bastante que en Estados Unidos, por ejemplo, estos indios, Jerónimo, los que pertenecían al lejano oeste, eran indios que ya estaban
ya estaban como que catequizados. De hecho, se dice que Jerónimo o uno de estos líderes indígenas era católico, hablaban español, y era porque se prestó durante los primeros años de la conquista, durante el reinado de los reyes católicos y la dinastía de los Austrias, se prestó una gran importancia a la evangelización. Esto disminuyó con los Borbones, pero durante los primeros años se dio una gran importancia a la evangelización. Por eso la cantidad de misioneros que llegaban acá a evangelizar a las selvas, muchos santos, muchos mártires. Tenemos el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, se ha tejido también una leyenda negra. Si comparamos cómo fue la evangelización en países protestantes, por ejemplo Estados Unidos, nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera hubo evangelización, sino que se exterminó a poblaciones enteras de indígenas, mientras que en la América española, católica, vemos hoy en día a los descendientes de muchos de estos indígenas que están hasta el día de hoy y que comparten una fe católica. También se habla del Papa Pío XII, se habla cómo admitió, rescató a muchos judíos, y siempre hay una leyenda negra sobre él que dice no, que a él le importaban más las finanzas del Vaticano que la vida de los judíos. Falso. Todos los testimonios que están recopilados también acá hablan de cómo el Papa Pío XII, exponiéndose incluso a las amenazas nazis de los alemanes, trató de rescatar la mayor cantidad de judíos posibles en el Vaticano, en los conventos, en los seminarios, en las universidades católicas. Y de hecho, si él decía algo, los nazis se habla también de eso, ¿no? Los nazis hubiesen aprovechado para decir, ya, estás apoyando a los judíos, vamos a matar a más sacerdotes y a más judíos por lo que has dicho. Entonces él tenía que guardar una prudencia para que no muera más gente. Se habla también de los tesoros del Vaticano, los supuestos tesoros del Vaticano, como son patrimonio de la humanidad, no se pueden vender. Se habla de escándalos en la iglesia, que lamentablemente hay, pero no podemos decir que todos los sacerdotes, que todos los religiosos son personas pederastas, son personas malvadas. Hay sacerdotes que son muy buenos y santos, que ayudan muchísimo a las almas. Hay una campaña enorme de desprestigio para la iglesia, y como nuestra madre tenemos que defenderla. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en una reunión, pidió perdón por los errores que la iglesia pudo haber cometido a lo largo de la historia. Un acto de valentía total. Pidió perdón. Entonces, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra madre, la iglesia, tenemos que conocerla, amarla, respetarla, cuidarla. De hecho, ¿cuántas personas son ayudadas a diario por la iglesia? Hay leprosorios, hay escuelas, casas de cuidados enfermos. Qué hermoso es cuando uno encuentra un sacerdote que te ayuda espiritualmente. Me contaba una persona, como un sacerdote en la confesión lo ayudaba en su alma, a su alma, y le decía, hijo, ven acá, con ese amor de padre, le decía, pon tu cabeza en mi hombro, ¿qué es lo que le afecta a tu corazón? Y de esa manera trataba de orientarlo, ayudarlo, y esa persona se sentía reconfortada. Ese es el amor de padre, el amor de madre que nos da la iglesia, que nos ha dado la iglesia a lo largo de la historia. Definitivamente tenemos que tener ansias de cielo, y ansias de cielo unidos, muy unidos a esta madre hermosa que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todos somos cuerpo de Cristo. Tenemos que
Si vemos un sacerdote que de repente está por un camino errado, orar por él, más que criticarlo. La iglesia siempre ha guardado la fe, a pesar de sus errores, a pesar de cualquier cosa negativa que pueda haber habido, siempre ha guardado la fe, ha sido guardiana de la fe. Entonces, hermanos, de hecho, como una anécdota final, ya para terminar, yo recuerdo que un familiar mío, que es algo alejado de la iglesia, tiene ideas contrarias a la iglesia, me contaba que él vive en Estados Unidos. Me decía, en Estados Unidos hay colegios públicos, pero yo prefiero que mis nietos, a pesar de que él no es cercano a la iglesia católica, yo prefiero que mis nietos vayan a colegios católicos allá en Estados Unidos. Y yo decía, ¿y por qué? Bueno, porque por lo menos en los colegios católicos les dan valores, los cuidan más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me decía, ¿no? Pero no deberían enseñarles religión católica. Y yo decía, pero tío, entonces, ¿para qué los mandas a un colegio católico si no quieres que les enseñen religión católica, ¿no? Pero es eso, que a lo largo de la historia la iglesia siempre nos ha dado a cantidad de jóvenes una oportunidad para estudiar en un colegio, en una universidad, hospitales, ha mantenido obras de caridad y las sigue manteniendo hasta hoy en día, ayuda espiritual, ayuda física, material. Y si nosotros ponemos a lo largo de estos casi 2000 años de historia, ponemos en una balanza las cosas buenas que nos ha dado la iglesia y las cosas malas, porque es como una madre, tal vez quisiéramos tener una mamá perfecta, pero nuestra madre tiene sus errores, tiene sus cosas buenas, igualito a la iglesia, es una madre también, tiene sus cosas malas, ha tenido sus cosas malas, sus errores, pero las cosas buenas son muchísimo, muchísimo, muchísimo más en comparación. Entonces, yo los invito a leer este libro. Hay muchos datos que nos pueden ayudar a conocer más, a defender más a nuestra iglesia, a nuestra madre la iglesia. Vamos a aprender las cosas negativas, pero muchos más son las cosas positivas. Esta iglesia que con su labor, con esa misión que Jesús le ha dado, nos ayuda a tener más ansias de cielo y a seguir ese camino para llegar al cielo. Sin la iglesia no tendríamos la Eucaristía, sin la iglesia no tendríamos sacerdotes que nos ayuden, sin la iglesia no tendríamos tantas cosas que Dios nos da. Oremos siempre por nuestra iglesia, por la unidad de la iglesia, oremos siempre por los sacerdotes, por los religiosos, y todos empujemos el coche de esta iglesia que tanto nos ama. Vamos a terminar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes siempre a defender a nuestra iglesia, que nos ayudes cada día más a conocerla, porque muchas veces no la conocemos, pero que no nos quedemos en conocerla, sino que también nos ayudes a amarla cada día más. Satanás conoce a Cristo, Satanás conoce a la iglesia, de repente mejor que nosotros, pero no la ama, no los ama. Señor, ayúdanos a amarla de corazón, a amar a Jesús de corazón. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de Dios, nadie como María. En silencio de mi oración, te doy mi vida.